Reflexiones desde el Consejo. Entonces, creo que es una responsabilidad social compartida, porque todos debemos velar, todos y todas, que los derechos de los niños y niñas sean respetados. Y para eso los tenemos que reconocer, salirnos de este paradigma adultocentrista y reconocerles como sujetos de derecho que van adquiriendo esta autonomía progresiva. ¿Cuál es el trato que reciben niños y niñas en la Defensoría Pública? Ana Mercedes Sáiz Valenzuela, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica, nos explica desde el aula de escucha segura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería, les enviamos un cordial saludo. Les recordamos que estamos en la segunda temporada de este podcast que pueden descargar, escuchar desde Spotify y también desde YouTube. Y también destacar y recordarles que pues el propósito de este podcast es verificar y confrontar la información que recibimos desde diferentes medios y conocer directamente la labor de la Judicatura Federal para construir nuestra propia opinión con plena libertad. Y a propósito del Día del Niño y de la Niña, hemos venido al Instituto Federal de Defensoría Pública a conocer los servicios que presta esta institución tan noble para apoyar a la población infantil que requiere de algún acompañamiento cuando se trata de temas o procesos judiciales. Y hoy nos encontramos, nos da muchísimo gusto saludarle y damos la bienvenida a la maestra Ana Mercedes Sáiz Valenzuela, titular de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luz María, un gusto recibirles aquí. Y en este espacio, justo amigos y amigas, nos han abierto aquí las puertas de la Defensoría Pública en un espacio que se conoce como la Aula de Escucha Segura, que lleva por nombre Malala Yousafzai, y aquí vamos a conocer de qué se trata. Pero antes que nada, pues sabemos que el servicio de la Defensoría Pública es muy noble, brinda orientación, acompañamiento, asistencia, patrocinio jurídico a la población en general. Pero para el trato de menores, ¿hay algún protocolo que se sigue para tratar, pues desafortunadamente, a chiquitos que están en circunstancias de procesos judiciales? Sí, nosotros tenemos intervención de acuerdo, con fundamento en el 8 de la Ley de Amparo. Cuando un juez o jueza detectan que hay un niño o niña involucrado en cualquier tipo de amparo en particular, ahí es donde nos piden, por medio de una representación especial, entrar a velar por los derechos y los intereses de ese niño, niña o adolescente que por alguna razón está en cualquier tipo de proceso jurisdiccional. Y entonces ahí es donde, digamos, los asesores y asesoras jurídicas juegan un papel relevantísimo para ser como estos garantes de que se cumplan todas las garantías de los niños y las niñas. Por ejemplo, que puedan ser escuchadas por un juez, que se tome en cuenta más allá, por ejemplo, en alguna controversia familiar, que se tome en cuenta el interés de los niños y niñas, aparte del pleito, digámoslo así, o del interés que pudieran tener los papás, ¿no? O puede ser una gran diversidad de procesos en donde, en un amparo, en donde, aunque sea indirectamente, estén involucrados niños y niñas, ahí es donde de oficio nos nombran, digámoslo así. De oficio. Y justamente este entorno, esta sala, ha servido para pues acercar a los pequeños, porque sabemos que por su naturaleza o son muy inquietos o por lo que traen de los procesos familiares se cierran mucho. ¿Cómo se utiliza esta sala? Bueno, nos parecía muy importante tener ya desde hace un par de años esta sala funciona. Para empezar, el nombre de Malala creo que es muy adecuado por esta luchadora del derecho a la educación, como todos sabemos, que pues sufrió incluso un atentado de muerte, y es un poco en su honor el que pues la sala se llame de esa manera, ¿no? Nos pareció como muy emblemático. Ahora, es un lugar
muy amigable, donde hay sillas pequeñas, donde hay pizarrón, hay juguetes, hay cuentos, hay material para que los niños se puedan acomodar en el piso, y es donde pues uno, y la razón principal es en estos chiquitos que pudieran estar involucrados y que por algo tengan que venir presencialmente a la defensoría, pues un lugar donde se sientan cómodas, en confianza, donde puedan realmente pues sentir que es un espacio agradable, sentir que es un espacio adecuado y sentir que se les va a tratar dignamente y de acuerdo a su edad, que es justamente lo que nos exige la ley, esta pues autonomía progresiva, ir escuchándoles e ir entendiendo cuáles son realmente sus, pues cuáles, poder como desentrañar cuáles son los mejores elementos para poder determinar y seguir el interés superior del niño, la niña o la adolescente en un proceso judicial. Entonces, como ustedes pueden ver, es una sala que sin ser como excesiva, porque no es que tenga videojuegos o también elementos que pudieran ser distractores, Sí. pero es un espacio donde pueden estar como Tranquilos, muy lúdico, muy exactamente. tomar un muñequito y Exacto, relacionarse, porque sin duda la confrontación legal que a veces exigen estos procesos es que estén frente a un juez, ¿no? Y quizá el estar aquí es como una antesala para sensibilizarlos a qué se van a enfrentar, ¿no? Sí, totalmente. Ese es un trabajo, digamos, es muchísima responsabilidad de los y las asesores, que si bien muchas veces no es, digamos, necesario que tengan esta intervención directa con los niños y niñas, sino más bien que cuando son designados en este tipo de amparos, cuando de los que platicábamos, es que puedan asumirse como garantes de que se respeten todos los derechos de los niños y las niñas. Por ejemplo, que el juez en realidad o la juez les escuche, que puedan expresar lo que es sus deseos, sus preocupaciones, para poder eso luego darle una configuración jurídica que pueda servir al juez o la jueza para tomar las decisiones que van realmente a afectar a veces la vida diaria de los niños y las niñas, lo más íntimo, ¿no? Porque como lo decía, el trato directo con las niñas y los niños se tiene que procurar con los jueces y las juezas. Uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Ahora, eso no quita que a lo mejor si haya niños o niñas que tengan que venir aquí a solicitar un servicio, esto puede ser directamente o pueda ser necesario que tengan que platicar con algún abogado o abogada o tengan que ver a alguno de los peritos. Aquí sí hay peritas expertos en, por ejemplo, en psicología y demás, que pudieran levantar algún tipo de peritaje. Uh-huh. Pero tristemente nos gustaría tener como un equipo de atención más robustecido, con equipos de psicólogos, pero digamos, sí se ha utilizado esta sala o se utiliza cuando se tiene que hacer algún peritaje en psicología y viene algún personal ya especializado. Entonces, normalmente hablamos también de quizá de derecho familiar, de cuestiones familiares, pero ¿qué tipo de asuntos serían los más comunes que reciben aquí? Porque también hay niños migrantes o hay pequeños en una situación de algún ataque, no sé. Entonces, ¿cuáles son los más generales? Los más generales tienen que ver, sí, las designaciones conforme al 8 a la ley de amparo, porque, digamos, el juez o la juez tienen que verificar que alguien represente o alguien vele por estos derechos de los niños y las niñas. Sí. Entonces, digamos, ese es como lo más numeroso. Un poco para dar una idea, nosotros atendimos en total a 8,897 niños y niñas. Un número bastante parejo entre niñas y niños. Fueron un poco más niñas, 4,511 niñas. ¿Esto en qué año? Fueron de niñas. Este es un periodo que va desde junio de 2022 a noviembre de 2023, que es un poco como
el año que se informa, digamos, el corte judicial. Entonces, cubre como año y medio, que es más o menos, esta es la cantidad de niños y niñas que asesoramos. Claro. Por estas representaciones especiales que son, digamos, el grueso, que es el propio juez o jueza lo pide. Así es. Pero también hay algunos niños o niñas, o a veces los papás, que vienen a vernos. Digamos, puedo pensar en casos que tenga yo conocimiento recientemente. Por ejemplo, el derecho a la educación de algún niño o niña en donde se le esté coartando su libre desarrollo de la personalidad. Se da cada vez más niñas que no quieren llevar falda, que creen que pueden cumplir con el uniforme si cumplen con el pantalón, ¿no? Al igual que podrían tenerlo los niños. Y hemos tenido esos casos. O a veces pasa también, bueno, pues ahora directores o directoras de escuela que tal vez no reconocen la importancia de este derecho, ya reconocido incluso por la Suprema Corte de Justicia, en donde los niños pues se rehúsan a tener cierto corte de pelo o pues algún tipo de arreglo o vestimenta que pues que molesta luego a los directivos de la escuela y le dicen, no, tú no puedes venir así, sí. Los expulsan, cualquier cosa. Y pues los niños, niñas ya tienen de esos tipos de derechos reconocidos. Entonces, ese tipo de amparos también los hemos llevado. Algún tipo de reconocimiento que quieren que se les reconozca con un nombre de otro género, por ejemplo, que no quieren seguirse se identifican como niña o como niño. Uh-huh. Y ese es un derecho que en las escuelas, si no se les reconoce, la Defensoría Pública sí puede llevar, por ejemplo, ese tipo de asuntos. Hemos tenido asuntos bien complejos que son a veces los de maternidad subrogadas, ¿no? El acceso al registro civil de niños o niñas que nacen después de este contrato de subrogación. Y es una lucha judicial entre quienes lo tuvieron y tal. Y nosotros, independientemente de cómo esté hecho el contrato de subrogación o demás, o en qué estado de la República se hizo, varía muchísimo esa legislación, pero lo que sí tenemos aquí mucha claridad es que tenemos que velar porque ese niño o niña, bueno, son bebés en general, que tenga derecho al nombre, que tenga derecho a un acta de nacimiento, puede hacer que un documento de identidad como un pasaporte y demás. Nosotros tenemos que velar por ese interés superior. Qué gran universo de cosas y de asuntos pueden ver, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el bullying, ¿no? Que totalmente. No es una moda, que nació justo de una resolución importante de la Suprema Corte y de ahí derivó a un fenómeno que ahora sí se visibiliza en las escuelas. Seguramente también hay temas de estos aquí. Totalmente, hay temas de bullying, también hay temas, por ejemplo, de que pues desgraciadamente fallece algún trabajador o trabajadora. Y para que se reconozca este derecho a los beneficiarios cuando hay niños o niñas, puede haber una concubina y una esposa y lo que sea. Independientemente de eso, a veces nos solicitan los jueces o juezas que entremos para garantizar que los niños y niñas sobrevivientes de ese trabajador puedan ser reconocidos como beneficiarios de sus prestaciones, ¿no? De seguridad social o de pensión. Claro, cuando llegan aquí, bueno, obviamente los niños acompañados de los padres por esta situación, siempre invariablemente es por una determinación de un juez o vienen ellos porque, oigan, ayúdenme para poder llevar este tema a algún juicio. Claro, la gran mayoría llegan por designación judicial, pero también hay otros que se acercan directamente, ¿no? Por ejemplo, representamos varios niños o niñas con discapacidad que viene su cuidador primario para cuestiones, por ejemplo, de facilidades en los trabajos de la cuidadora o cuidador primario. Tenemos un caso también de mamás que acompañan a niños o niñas autistas para que haya ciertas horas en los supermercados en donde la luz sea un poco más tenue, los sonidos sean un poco más leves para que los niños puedan, o sea, la mamá cuidadora primaria pueda hacer las compras con el niño o niña en un ambiente un poco mejor, ¿no? O ajustes razonables para algún tipo también de niños con alguna discapacidad o algún problema de aprendizaje para que les hagan ajustes razonables en la escuela cuando se niegan las escuelas a hacerlo. Ese tipo de cosas también los litigamos. O por ejemplo,
Eh, este, pues hay casos muy tristes de alguna mala práctica o negligencia médica en alguna institución y también las mamás acuden a nosotros para hacer esa representación de los niños o niñas en esos casos. Sin duda, qué importante es que pues ahora sí los justiciables, las personas, sepan que existe la defensoría no solo para pues las personas adultas, ¿no? Y en el caso de los niños migrantes, ahora que tenemos este fenómeno tan difícil, que se atiende justo a los adultos, ¿cómo están orientando o acompañando a los niños? En general vienen en grupos familiares, pero incluso viniendo en grupo familiar, lo que se vela es siempre por el interés superior de ese niño o niña en movilidad. Entonces, para que sea atendido con esa perspectiva en la Comar o para que sea atendido con esa perspectiva en el Instituto Nacional de Migración, a veces hay que promoverles también amparos, pero por supuesto los y las asesoras de movilidad también están pendientes y van también y hacen visitas en albergues de la Ciudad de México, ya desde la reforma o la homologación de la ley de niñas, niños y adolescentes con la ley de migración, no pueden estar en centros de detención, pero están en albergues de la sociedad civil o albergues del DIF, y muchas veces sí los y las asesoras jurídicas piden alguna intervención de la Procuraduría de Protección, por ejemplo, para cierta intervención en sus casos de asilo o para la posibilidad de regularización migratoria también. Es muy importante pues que lo sepan y los puedan atender con perspectiva de infancia. Claro. Hablamos y nos familiarizamos mucho con los temas urbanos, pero, por ejemplo, la Defensoría, ¿qué hace para los niños indígenas? Va a los estados donde hay este tipo de problemáticas que también, pues, sin conocimiento o son golpeados, son abandonados, etcétera. Por ejemplo, sí tenemos algunos amparos colectivos, por ejemplo, en donde los niños y niñas pueden tener un rol importante en cuestiones de contaminación ambiental que les esté afectando directamente. En ese famoso caso de la jirafa Benito, en ese mismo parque donde hay una contaminación ya documentada que estaba afectando a los animales, hay también una escuela y también hay niños y niñas que la Defensoría Pública está velando para que esa contaminación de ese mismo parque no les afecte. O por ejemplo, tenemos otro asunto en donde recuerdo también contra una granja porcina que genera contaminación y afecta directamente a dos niñas que son también, digamos, actoras en este juicio de amparo. Híjole, es que tenemos muchísimo. Muchísimo. Y hablando un poco, ¿no? Son Ya más cuando o menos dice los que amparos recuerdo. colectivos, es importantísimo, Ajá. ¿no? Porque cuando hay un colegio, por ejemplo, ahorita, no sé, el caso del agua en la Ciudad de México, Exacto. que no hemos visualizado que pues las escuelas están padeciendo el problema. Totalmente. ¿Y quién los va a proteger? Niño por niño, pues no, tienen que agruparlos, ¿no? Exacto. Y solo Ahí- viniendo aquí pueden ustedes actuar. Sí, siempre y cuando nada más se verifica que sea fuero federal, si no se canaliza una defensoría local. Por ejemplo, eso pasa mucho con los juicios familiares. Es difícil para nosotros, a menos que sea una designación especial, entrar a algún tipo de divorcio o ese tipo de juicios. Pero, por ejemplo, sí, para escuelas sí somos competentes, y otro tipo pues de afectaciones que puedan tener niños o niñas, ¿no? O, por ejemplo, en este tipo de atención médica o no sé, alguna situación en el aeropuerto, todo eso es un fuero federal, ¿no? Claro, y hablar de esta cifra que a mí me llama la atención, más de 8,000 niños que han sido atendidos, significa que pues los beneficios de la Defensoría sí han trascendido. A veces pensamos que no la conocen. ¿Ustedes cómo pulsan el conocimiento de la Defensoría justo para apoyar a la población infantil? Pues creo que siempre hay esfuerzos que hacer, ¿no? Sobre todo a veces nuestros materiales de difusión y demás, pues están bien adultocéntricos. Y eso que somos una institución que ha hecho un esfuerzo por ser muy accesible. Uh-huh. Pero siempre hay áreas de oportunidad y bueno, estamos todo el tiempo pues tratando de que si los niños o niñas nos consultan o nos llega a través a veces de redes sociales,
cualquier cuestión aquí, aunque no sea competencia de la Defensoría, van a recibir una respuesta, una orientación concreta. O se les puede dar la información, tal vez necesitamos canalizarle al DIF o necesitamos que, no sé, hacer un llamado a cualquier autoridad competente, pero la idea es poder tener información y poder tener materiales que puedan ser acordes a los niños o niñas para que ellos mismos vayan ejercitando este tipo de autonomía progresiva. Por ejemplo, pasa mucho con niñas en movilidad, como decían, a veces son chavos que llegan de Centroamérica que tienen 16 años y a veces ellos te dicen, no, es que yo tengo un bebé y le tengo que mandar remesa, o mi mamá, yo ya soy grande y me vine. Y a veces es difícil moverse en un sistema jurídico como el nuestro, que sigue estando lleno de limitaciones para ejercer sus derechos para los menores de 18. Claro, porque están en este limbo, ¿no? Y esto se habla un poco de los afectados o son víctimas, ¿no? Pero cuando son ellos los agresores, también es un tema, ¿no? Que ustedes defender a un menor, claro, primo delincuente, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, hay defensores especializados en adolescentes en conflicto con la ley. Claro. Y hay un enfoque totalmente diferente en donde lo que se busca son medidas cautelares mucho más acordes y realmente ver que no se encuentren privados de la libertad. Eso es como el objetivo principal, y que puedan tener una atención realmente a la problemática que pues generó que estuvieran en este conflicto con la ley. Entonces sí creo que hay un esfuerzo grande por atenderlos con ese tipo de enfoque. Claro, diferenciar, ¿no? Unas condiciones de otras. Amigos, estamos platicando, amigos de Reflexiones desde el Consejo, con la maestra Ana Mercedes Sáiz Valenzuela, casi a punto de concluir esta charla. Ella es titular de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública. Justo para ir cerrando, porque de verdad yo me quedaría más tiempo platicando de estos temas y de casos específicos, como bien menciona, me gustaría muchísimo que para concluir nos diera un comentario, algo que agregar para completar esta charla. ¿Qué le dejamos a nuestra audiencia? Bueno, pues yo creo que lo principal es reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derechos, no nada más como dependientes o accesorios de los derechos de los adultos. Uh-huh. Entonces creo que ese es el primer mensaje. Creo que nuestro sistema legal se ha ido adaptando mucho a esta nueva paradigma, porque realmente si lo comparamos con derechos de mujeres o derechos de personas con discapacidad, los derechos de los niños o niñas son mucho más recientes. Y creo que es todo un reto poder, lo primero para poder reconocer y defender un derecho es la información, es difundir este tipo de reconocimiento. Primero son los propios papás, ¿no? Los que tienen que estar conscientes de los derechos que tienen sus hijos. También creo que los niños y niñas tienen que ir tomando esa agencia y ese reconocimiento para poder protegerse de cualquier abuso, de arbitrariedades, y para poder hacerlos valer ante quien los pueda en realidad defender. Creo que tenemos que romper un poco ese paradigma en el que nos hemos movido tantos años, porque estábamos muy acostumbrados a que la familia era el agente o el protector o el agente seguro para los niños. Creo que tenemos que ir avanzando a un paradigma de reconocerles esa titularidad más allá de la familia, porque tristemente muchas veces la familia puede ser la misma agresora de los niños o niñas. Entonces creo que es una responsabilidad social compartida, porque todos debemos velar, todos y todas, que los derechos de los niños y niñas sean respetados, y para eso los tenemos que reconocer, salirnos de este paradigma adultocentrista y reconocerles como sujetos de derecho que van adquiriendo esta autonomía progresiva. Entonces creo que hay un gran esfuerzo informativo, y por eso me da muchísimo gusto recibirles aquí
y que se haya dedicado este programa a reconocerles como sujetos de derecho conforme a su edad y a su momento de desarrollo. Pero creo que eso nos obliga ya la Constitución y el régimen internacional y nacional que tiene México vigente. Pues muchísimas gracias. Un mensaje potente, fuerte, porque los niños ya saben, de alguna manera, en casa o en escuela, que son sujetos de derecho, que tienen que exigirlos donde estén, que no pueden ser llevados y traídos por donde los papás quieran, claro, si están afectando estos derechos, claro, humanos. Ojalá y oigan este podcast muchos. Pero por supuesto que sí. Le agradecemos muchísimo su presencia a la maestra Ana Mercedes Sáiz Valenzuela en este podcast. Y así concluimos este episodio, amigos, de este podcast, el Consejo de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que forma parte del canal CJF Informa de Spotify, ahora también por YouTube en la cuenta @CJFMX. La invitación para que nos sigan. Si les gustó esta charla, este podcast, compártanlo, platíquenlo, hagamos la conversación con información de primera mano y verídica. Visiten el sitio de Sala de Prensa del Consejo, cjf.gov.mx, y ahí también podrán escucharlo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.